Bienvenidos a esta fiesta, la fiesta del diálogo con uno de los intelectuales más importantes sobre la identidad, no solo mexicana, sino americana, occidental, mundial. ¿Sí? He estado leyendo últimamente sus más recientes libros, después de haber leído otros en la licenciatura y en mis estudios. Él quiso dar una conferencia sobre un libro que no conocemos, porque todavía no se publica en castellano. No voy a hablar del currículum de Serge Rusinski, todos ustedes lo conocen, por eso está llena la casa. Solo quiero decir que él me pidió que le diéramos en nombre del instituto y también de la Universidad Veracruzana y de la Secretaría de Cultura, que son copartícipes de varias cosas que vamos a hacer a lo largo de esta semana, ¿sí?, a Jean-Paul Revaux, consejero de Cooperación y Acción Cultural y director del Instituto Francés de América Latina, el IFAL. Muchísimas gracias, maestro. Y Bernard Tallet, director general del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. También muchísimas gracias. Ellos son también, como nosotros, copartícipes de que esté con nosotros Serge Rusinski, a quien le dejo la palabra sin ninguna intermediación porque no la requiere. Maestro. No, muchísimas gracias, me emociona mucho estar aquí. Para un historiador hablar de tiempo y de larga duración es importante. Para mí personalmente estoy pensando que llegué aquí por la primera vez en México en julio de 1970. Es muy difícil separar el discurso académico que tengo que hacer en esta institución, los agradecimientos obviamente para la institución, para la embajada también, que me permite regresar aquí. Y ahora continúo pasando mi vida con México. Estaba hace 10 días en Amazonia, en Brasil, enseñando justamente a jóvenes de Belém do Pará la conquista de México, en un contexto totalmente distinto. Se puede pensar lo que se quiere de lo que dijo su presidente sobre la conquista España y el Vaticano. Yo creo que para mí es importante pensar que en Brasil hay un presidente que exige la conmemoración de un golpe de Estado, en 64, y que en México hay un presidente que se preocupa por lo que pasó en el siglo XVI y con los pueblos originarios, ¿no? En Brasil hay un presidente que está cortando el seguro social para los indios, y en México hay un interés, a veces discutible, pero hay una preocupación. Y yo tengo ese privilegio, pero para mí es muy fuerte, pasar de un país para el otro, ¿no? Y explicar justamente a estos jóvenes estudiantes de Brasil que hay el otro gigante de América Latina, y que en este país la polémica es sobre lo que dijo el presidente. En Brasil la polémica es sobre lo que dijo Bolsonaro, y la gente empieza a tener obviamente mucho miedo. Bueno, vamos a pasar al tema de esta plática. Yo concebí, me invitaron para hacer 3 conferencias. Es como una trilogía para mí, la primera, ¿no? Estaba pensando sobre el tema obviamente de la conquista, y para mí tal vez el relato más emocionante y profundo, no sé si funciona. Sí. Personalmente, el relato, como decías, más emocionante y profundo sobre la conquista y la erupción de los castellanos es una novela de un argentino, El Entenado, de Juan José Saer. El héroe de Saer se pregunta por qué desde hace 60 años los indios ocupan su memoria, y la novela de Saer nos da algunas respuestas. Como les decía, desde casi 50 años me intereso por México y sus indios, y obviamente al final de mi vida y de mi carrera me hago la misma pregunta: ¿por qué esta obsesión con el mundo mexicano y con los indios, ¿no? O sea, ¿por qué, siendo europeo, intentar reconstituir universos que ya no existen y que tal vez solo existieron en mi imaginación de historiador?
¿Por qué intentar comprender y penetrar una sociedad del pasado, Mesoamérica, que ni siquiera pertenece a mi mundo europeo? Pues bien, al describir la conquista española, Saer habla de lo innominado. Y Saer dice, eso estoy citando, cuando desde el gran río los soldados con sus armas de fuego avanzaban, no era la muerte lo que traían, sino lo innominado. Y pasé mucho tiempo a entender lo que era lo innominado. Lo innominado para Saer es algo peor que las armas de los conquistadores, las armas de fuego, peor que la muerte o que los cazadores de esclavos. Yo intenté saber lo que podía significar lo innominado y empecé explorando los caminos de la occidentalización y la guerra de las imágenes hace mucho tiempo. En esta noche quiero con ustedes explorar otra dimensión de lo innominado, que sería la imposición tajante de nuestra manera europea de remontar el tiempo, por eso la máquina del tiempo, y de construir pasados. Como ustedes saben, la conquista no fue nada más una empresa militar. No fue únicamente la imposición de una dominación económica, política, religiosa. Acabo de hablar sobre la guerra de las imágenes y cuando pienso en la conquista de México, de América, primero pienso siempre en la famosa fórmula de Martin Heidegger, que nos explica que el inicio de la época moderna es la conquista del mundo por medio de la imagen concebida, o sea, la transformación del mundo en imágenes. Yo creo que hay otra conquista, que sería la conquista de las memorias, por medio de una técnica europea, la historia, tal y como se practicaba en el siglo XVI. O sea que me puse a estudiar el proceso de historicización de las sociedades indígenas, o sea, la exportación de una tradición intelectual europea que consistió en analizar las sociedades indígenas antes y después de la conquista, ligándolas a un contexto, a una temporalidad, a una finalidad, a unas lógicas estrictamente concebidas en términos europeos. Voy a explicar todo eso con ejemplos, ¿no? O sea, trate de entender cómo se obligó a las memorias locales, las memorias indígenas y luego criollas, a someterse al lecho de Procusto importado por la historiografía occidental. ¿Por qué me interesé por esta cuestión? Porque obviamente para mí lo que se hace en México siglo XVI no es importante para ustedes, obviamente, pero es importante para América y el resto del mundo. Esta exportación se va a repetir, toda América, se va a repetir en Asia y en África. O sea, es una idea que voy a desarrollar con ustedes esta noche, la idea de que es un laboratorio para otras cosas, para una historia que estamos viviendo todavía hoy en día. Y como expliqué a unos periodistas, trabajo mucho con los colegios, los liceos en Francia, para pensar sobre la reforma de los programas de historia. Y más utilizamos la historia de la conquista de México para pensar, no la historia de México, lamento mucho, pero no nos importa la historia de México, obviamente, para entender y explicar a jóvenes, estoy hablando ya no de Brasil, sino de Francia, que vienen de África, que vienen del Caribe, qué significa la conquista, qué significa la colonización, qué significa la cristianización, qué significa finalmente el mundo del cual vienen ellos, o sea, cuando son del Caribe son los hijos de los esclavos, ¿no? Cómo, en otros términos, repensar las memorias europeas, introduciendo
una pluralidad de memorias, otros mundos. Y ahí el ejemplo de México, de lo que pasó aquí, nos ayuda mucho a nivel pedagógico. Otra vez no estamos juzgando si está bien o está mal la conquista, estamos utilizando este pasado justamente para abrir una memoria europea e integrar otros mundos y multiplicar las formas de memorias. Entonces, ese es el punto de partida, es redefinir la historia que nosotros enseñamos en los liceos, en los colegios, el sistema secundario. Esta historia obviamente tiene un problema, es una historia eurocéntrica. Es una historia después, una forma de pensar el pasado que se exportó al resto del mundo. El interés del pasado mexicano nos permite observar y analizar el inicio de este proceso de exportación. O sea, ver cómo lo que para nosotros sí es un instituto histórico, o sea, todos manejamos este instrumento, como instrumento está relacionado inmediatamente con el proceso de expansión europea y de colonización. Para multiplicar y cambiar la enseñanza de la historia tenemos que hacer esfuerzos para, en la medida de lo posible, descontaminar esta historia. O sea, limitar justamente el peso del eurocentrismo. Y estoy otra vez no hablando para ustedes, sino hablando para nosotros europeos, que tenemos que integrar a gente que llega con otras memorias y otros pasados. Ahora, estudiar este proceso de historicización de las memorias indígenas es un ejercicio algo complicado para un historiador porque supone dos esfuerzos. Primeramente, salir del siglo XVI. Como ustedes saben, obviamente aquí hay eminentes especialistas del siglo XVI, pero estoy simplificando, pero son los frailes que empiezan a escribir la historia de los indios. Ahora, el problema es que estos frailes llegan aquí con instrumentos intelectuales, marcos teóricos, como se decía en nuestra época, que no proceden del siglo XVI, sino de los primeros historiadores del cristianismo, siglo IV o de la Edad Media. O sea, para entender lo que pasó aquí, el historiador tiene que viajar para la antigüedad y la Edad Media. Y por otra parte, otros esfuerzos, tenemos que ir mucho más allá del siglo XVI. La tradición historiográfica europea considera que la exportación de la historia europea empieza en el siglo XVIII con la ocupación de la India por los ingleses. Como ustedes saben o no saben, los pasados ibéricos en la memoria europea ocupan una periferia bastante confusa y la historia oficial en Francia, en Alemania, en Inglaterra, hasta en Italia, la historia de esta exportación empieza con el siglo XVIII, con lo que pasó en la India de los británicos. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Los británicos entran en la India, empieza el proceso de colonización, la administración inglesa quiere saber quiénes son estas sociedades de la India, requieren para colonizar, para conocer las riquezas, para administrar informaciones. Es importante, es una decisión administrativa que finalmente va a provocar esta empresa de escribir la historia de la India. Para escribir la historia de la India se necesita la colaboración de las élites de la India. Se crean colegios en Calcuta, en Mumbai, en Madrás, con las élites indígenas para formar a las élites indígenas. Y en este proceso de escribir la historia de la India, los misioneros tienen un papel muy importante, solo que no son católicos, son misioneros protestantes. Y una de las preguntas que se plantean estos misioneros y la administración, el origen de estas sociedades de la India. Ahora, ustedes entienden que aquí todas estas cosas, este proceso, ¿no?,
que estoy simplificando, ¿no? Tuvo lugar aquí en el siglo XVI. Es la administración española que pide a los frailes información sobre los indios, Olmos, Motolinía, y que después pide a una figura, un religioso como Motolinía, escribir la historia de los indios. Se abre el colegio de Tlatelolco para formar a las élites indígenas. Esa historia se escribe en colaboración con los indios y todo eso, esta exportación de la escritura de la historia, obviamente está totalmente relacionado con un proceso de colonización, ¿no? Lo que no saben nuestros colegas de estos países anglosajones es que ya antes del siglo XVIII, 2 siglos antes, este proceso tuvo lugar aquí, antes de extenderse a Perú y al resto de las Américas indígenas, ¿no? Ahora, este proceso se estudió también para Japón en el siglo XIX. En la India o en México, el proceso de escritura del pasado se introduce a través de la colonización. En el siglo XIX, el mismo proceso tiene lugar en Japón sin colonización. Y eso también es importante para entender la relación y la fascinación que ejerció la historia europea sobre el resto del mundo. A mitad del siglo XIX, el Japón de la era Meiji decide modernizarse. ¿Qué significa modernizarse? Significa, en el siglo XIX, abandonar la tradición historiográfica china para seguir los historiadores ingleses, franceses, alemanes, en particular Ranke. O sea, aquí no estamos en una situación de colonización. Japón como compra armas europeas, compra la historia, porque ser un país moderno quiere decir tener una historia moderna, y se abre la facultad de historia en Japón, y el modelo histórico europeo, los modelos históricos se imponen en Japón. La historia, podría continuar la historia con China. En China, el siglo XX, en los años 20, se abandona la tradición historiográfica china, que es la más antigua del mundo, para pasar al modelo de una historia positivista. Y ustedes saben lo que pasó después, o sea, como con la llegada al poder de Mao Zedong, es el modelo marxista que se impone como forma de escribir la historia. Y llegando en este punto, ustedes, para mí por lo menos, no pretendo convencerlos, pero es interesante ubicar este pasado mexicano en esta perspectiva de la larga duración. O sea, esta imposición, finalmente construir pasados con reglas europeas y imponer a sociedades que no son occidentales y que no son siempre sociedades vencidas. En el caso de China, China no es una colonia. China está en una situación de crisis en el siglo XX, pero nunca hubo colonización de China ni de Japón. O sea, el hecho de sustituir a las tradiciones históricas locales la tradición europea, o sea, obligar a la gente a producir pasados de acuerdo con las mismas normas, eso lo podemos también interpretar como una forma del proceso de mundialización. Y son cosas obvias, pero para mí me impresionó mucho en Japón o en China ver que la gente seguía exactamente los mismos modelos. Es decir, no todos los modelos son modelos marxistas, pero cuando no son modelos marxistas, son positivistas o liberales, y al fin y al cabo es siempre una visión producida por Europa. Y cuando estoy diciendo eso, yo soy europeo. No es una manera de rechazar estos modelos, pero para mí es muy importante como europeo darme cuenta que no son modelos naturales, que eso es una construcción europea y una construcción hoy en día universal, porque fue una forma de pensar la realidad, y no solo el pasado, sino también el presente y el futuro, totalmente asociada con la expansión europea. Ese papel de México lo podemos estudiar bajo distintas formas.
Y quisiera esta noche nada más insistir sobre 3 ejemplos que para mí son importantes. Y para mí eso es la dimensión fundamental, importante de la historia de México. O sea, esta aportación. Primeramente, lo que pasó entre los frailes y las élites indígenas y los informantes indígenas. Cuando Motolinia escribe su historia, Motolinia afirma que los indios tienen historiadores e historias y los indios tienen libros. Eso es muy fundamental para entender el inicio del proceso. Y ahí tocamos una diferencia con lo que va a pasar en la India. Cuando los ingleses llegan en la India, ellos dicen, James Mill, los hindúes no tienen historia, no tienen historiadores. Insisto sobre eso porque en el siglo XVIII estamos en una época mucho más racista, en la que considera que la India no tiene un pasado conservado, no tiene nada más puras historias mitológicas. Aquí no. Tenemos, y eso para entender este proceso, esta construcción, fundamental ver la diferencia con lo que pasará después. Otra característica interesante de lo que pasa aquí, Motolinia escribe la historia con fuentes no occidentales. Siglo XVI en Europa, los italianos, los franceses, los alemanes nunca van a escribir historia con fuentes no occidentales. El hecho de utilizar constantemente las pinturas es algo absolutamente impensable en la Italia de Maquiavel, de Leonardo Bruni, de Guicciardini, en la Francia de Postel. O sea, se escribe historia a partir de documentos escritos y a partir de una tradición escrita. 2, como ustedes saben, Motolinia se pasa el tiempo, como después hago nosotros, con una comunicación oral. O sea, está haciendo lo que descubrimos mucho después. Yo estaba en México cuando aquí se empezó a hacer historia oral. Motolinia trabaja con una historia oral. En el contexto europeo, hacer historia oral, no. O sea, el documento oral no tiene ninguna autenticidad. Aquí no solo se utiliza, pero se considera como la manera normal de escribir la historia. Entonces, estamos aquí, e insisto sobre, es una revolución historiográfica. Aceptar que existen fuentes no occidentales y que no son fuentes alfabéticas. Aceptar de utilizar la oralidad para escribir el pasado. Por falta de tiempo, obviamente, tengo que simplificar y abreviar mucho las cosas. Ahora, estos religiosos que llegan no pasaron a través de universidades. O sea, ustedes saben que para escribir un libro de historia hay que estudiar historia. Ellos llegaron aquí para evangelizar, no para hacer libros, ¿no? Y eso también es una cosa interesante. O sea, es como para ellos llegar aquí sin ninguna formación histórica y enfrente de una página completamente vacía. En el siglo XVI y hoy en día, nosotros historiadores, los estudiantes como los viejos, los maestros, trabajamos con artículos, bibliografías, documentos escritos, con lo que hicieron la generación anterior, etc. O sea, tenemos como aquí bibliotecas. Motolinia no tiene bibliotecas a disposición. No hay artículos sobre los aztecas, no hay bibliografía, no hay diccionarios, no hay nada. Eso también es fascinante. O sea, cómo escribir la historia a partir de, finalmente, casi nada del lado europeo. No se puede apoyar sobre nadie. O sea, no hay una tradición medieval, no hay crónicas que pueden reutilizar y criticar. Es como alguien que se echa en el agua y que empieza a nadar sin saber nadar. Y eso también, porque tenemos muchísimas informaciones, es algo completamente distinto de lo que se practica en Europa, de lo que se llama la historia moderna. Otro elemento que distingue lo que pasa aquí de lo que sucede en Europa en la época. En Europa se estudia, en España, por ejemplo, la transición
de la España musulmana, la España cristiana, es el problema de la reconquista. Se estudia también la transición del mundo de la Edad Media al Renacimiento en Italia, o sea, la transición de un mundo para otro, pero es un mundo europeo para otro mundo europeo. Se estudia también del lado de los protestantes, siglo XVI, la transición del mundo católico al mundo protestante. Aquí, por primera vez en la historia del mundo occidental y de la historia del mundo, se estudia cómo se pasa de una sociedad no occidental a una sociedad occidentalizada o colonizada. O sea, aquí por primera vez se plantea el problema de la transición, pero no en términos puramente europeos, sino la transición de un mundo que no tiene nada que ver con el mundo europeo, con un mundo que en proceso de ser colonizado, cristianizado, occidentalizado. Cuando llegué aquí en los años 70, se hablaba mucho de transición y de los modos de producción y del modo de producción asiático. O sea, esa noción es una noción fundamental, pero es una noción que ya me parece en el corazón de estos primeros intentos de escribir la historia de los indios. Porque obviamente para los colonizadores, para los evangelizadores es fundamental. Cómo pasar de un mundo idolátrico a un mundo cristiano. Insistí sobre eso, para ustedes es obvio, las idolatrías, pero si intentamos ubicar eso en el contexto europeo, son preguntas que no se hacen los europeos. O sea, y son preguntas sumamente difíciles, porque suponen por parte primero de los españoles, pero después de los historiadores mestizos o indígenas, conocer los dos mundos. Por eso insisto sobre esta importancia de la problemática de la transición que se plantea para todos, tanto para las élites indígenas como para los españoles. Este problema se plantea inmediatamente cuando Cortés reescribe la historia de los indios, cuando Cortés pretende que finalmente los indios le explican que va a regresar un príncipe que salió del país y que es finalmente el dueño de estas tierras. Cuando Cortés quiere justificar la conquista y el hecho de que ya ahora Moctezuma es vasallo de Carlos V, Cortés está haciendo este ejercicio de explicar la transición. Cortés da una explicación completamente ideológica, ¿no? O sea, Moctezuma de buena gana está ofreciendo a Cortés y a Carlos V el reino, ¿no? Pero ya estamos en esta problemática de la transición, que es una problemática fundamental, otra vez, para México en el siglo XVI, pero después para el resto del mundo. En la India o en China el problema es la transición de una sociedad asiática a una sociedad moderna. Siempre con la idea, obviamente, que la sociedad moderna tiene que ser europea. O sea, siempre con la idea de un retraso. Las sociedades indígenas son idolátricas, tienen que pasar al cristianismo. La sociedad del siglo XIX en la India o de Japón, sociedades arcaicas, tienen que ser modernas. Bueno, esas cosas que son para nosotros evidentes, obvias, insisto sobre eso, la primera vez que historiadores europeos se plantean estas preguntas es aquí en México. Y no por razones puramente intelectuales. El problema de la transición es un problema absolutamente relacionado con la cuestión de la legitimidad, de la legitimación de la colonización. De la transición, de la justificación de la transición, depende finalmente este discurso de pacificación y, como estoy diciendo, de legitimación. Transición es uno de los elementos. Ahora, y no voy a insistir sobre eso, es fundamental entender el papel absolutamente fundamental de las élites indígenas en este proceso de la construcción de la historia. Los marcos teóricos son importados, son medievales, son los de los religiosos, pero la materia indígena viene de los indios. O sea, son los indios que proporcionan la información. Sin los indios no hay historia posible. Y eso
para mí me parece interesante para repensar la relación de fuerza que existen entre religiosos y élites indígenas. O sea, en un complejo juego político que es la colonia, en el que está la iglesia de los misioneros franciscana, están las élites indígenas, está el poder colonial, los españoles, los encomenderos. La relación de fuerza entre estas partes es decisiva para entender la información que puede pasar o no pasar. Otra vez, insisto como historiador sobre el carácter fascinante de las fuentes. Es un proceso sumamente complejo, porque obviamente si imaginamos las primeras preguntas de un motolínea para los indios, o sea, para ustedes todos, para nosotros, si les digo, me pueden hablar de su pasado, para todos nosotros es una pregunta obvia. Después las respuestas pueden cambiar según los puntos de vista. Para los indios eso no tiene ningún sentido. O sea, la noción de pasado, de presente y de futuro son nociones completamente occidentales. O sea, en los primeros contactos, esta curiosidad europea es una curiosidad que no corresponde a tradiciones indígenas, ¿me entiendes? O sea, hay un abismo. Cuando los misioneros hablan de tiempo, para ellos el tiempo es un flujo lineal, irreversible, con un inicio, con un fin, que es el juicio final. O sea, una historia que tiene un sentido único y que es una historia fundamentalmente que es la historia salutis, la historia de la salvación, ¿no? O sea, cuando ellos piensan pasado, presente, futuro, piensan eso. Obviamente es algo que no existe del otro lado, ¿no? Estaba explicando la riqueza de ese proceso porque obviamente la situación será completamente distinta con los hijos de esas élites educadas ya en los colegios. Y ahí estoy pensando también en los colegios en la India, en que los hijos de las élites de la India son educados en Calcuta, en Mumbai, por misioneros protestantes y que obviamente ya de niños entran mucho más en esta forma de discurso histórico. Entonces, hay todo un laboratorio que es sumamente interesante estudiar, pero la novedad de lo que pasa de este lado del mundo no es únicamente en lo que pasa en esta interacción sumamente compleja entre las élites indígenas y los españoles que escriben la historia. Me interesó mucho estudiar una figura sumamente conocida de todos nosotros, las casas. Y lo que me interesa en este siglo XVI no es únicamente el siglo XVI, pero entender cómo nosotros hoy en día podemos hacer la historia. Como ustedes saben, Las Casas escribe, es el gran defensor de los indios, pero seguramente es uno de los mayores historiadores del siglo XVI. Las Casas escribe la historia de las Indias. Las Clavas, entonces escribe, no terminó esta historia, la conquista, el descubrimiento, lo del Caribe y en su historia política sumaria describe todas las culturas indígenas. Las Casas, porque es sumamente novedoso y Las Casas es seguramente el historiador más avanzado de todos los historiadores que hasta hoy en día existen. Para estudiar la destrucción de los indios y de las culturas indígenas, ¿qué hace Las Casas? Las Casas nos explica que hay que pasar por África. Y si ustedes piensan en la historia de las Indias, hay 15 capítulos de la historia de las Indias sobre la llegada de los portugueses en África y sobre el proceso que transforma a los negros africanos en esclavos. Cuando era mucho más joven, cuando conocí a Alfredo y a los amigos de aquí, cuando leía la historia de los indios de Las Casas, me saltaba las páginas sobre África, ¿no? Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Releyendo, Las Casas hace una cosa que en Brasil, en la época de Lula, entendió la Academia de Brasil. O sea,
hacer la historia de América o de los indios sin hablar de África es una aberración. Y hoy en día en Brasil la historia de África es obligatoria en todas las universidades. ¿Qué dice Las Casas? Entender lo que pasa con la destrucción de los indios. Bueno, hay que entender lo que pasa en el siglo XV, conquista de Canarias, entrada de los portugueses en África Negra, cuando los portugueses empiezan a transformar a los africanos no musulmanos, pero paganos, en esclavos. Y Las Casas nos explica lo que pasa en África, explica lo que pasa en México, en los Andes, en el Caribe, la destrucción de los indios. Es lo que yo llamo hacer historia global. Y yo creo que hay una lección para todos nosotros. O sea, saber que si queremos entender la historia contemporánea o la historia del pasado, hay que hacer este esfuerzo de seguir el ejemplo del siglo XVI. Las Casas pasa por Portugal, lee todos los cronistas, Juan de Barros, Eanes Surara, las cronistas sobre África. O sea, él se informa, conoce el portugués, conoce los historiadores, los critica, visita los mercados de esclavos en Portugal y hace una descripción de lo que pasa en África, que es la anticipación de lo que pasa en el Caribe y en México. Lo que me interesa a mí es este ejemplo de historia global, porque yo creo que si queremos formar a jóvenes, por lo menos en Europa, tenemos que no solo hacer una historia nacional o europea, sino abrir los horizontes de estas generaciones, ¿no? Voy a añadir otro ejemplo, un último. Historiadores como Juan Bautista Pomar o Diego Muñoz Camargo. Cuando hoy en día hablamos de globalización, hablamos mucho de local y global, ¿no? Y nosotros muchas veces pensamos que son cosas nuevas o conceptos nuevos o que estamos frente a otra forma, otra realidad planetaria. Para mí la mundialización empieza en el siglo XVI, no únicamente aquí, pero también en África, ¿no? A través de la conexión de las diferentes partes del mundo, o sea, no únicamente España, Portugal, Italia, Europa con América, sino América con África, pero también América a través del Pacífico con Asia, o sea, eso es la mundialización. Bueno, es interesante cuando, regresando a Juan Bautista Pomar, Diego Muñoz Camargo, vemos cómo ellos construyen una historia de Texcoco, como ustedes saben, historia de Tlaxcala. O sea, lo que es una historia local. Pero no se trata de hacer una monografía, una historia nacional. O sea, cuando Diego Muñoz Camargo construye el pasado tlaxcalteca, da su interpretación de la conquista. Después ubica a Tlaxcala en un mundo que es la Nueva España, pero que es un mundo que llega hasta la tierra firme de China, Filipinas, Florida, Perú y obviamente Madrid. O sea, es interesante releer Diego Muñoz Camargo pensando cómo él articula su problema, no es la relación de Tlaxcala con la capital, con el DF, con la capital de la Nueva España. Él piensa Tlaxcala a partir de una centralidad tlaxcalteca, pero un mundo que abarca todo el Pacífico. Si ustedes sorprende cuando uno lee por qué nos está hablando de todas las expediciones a través del Pacífico. Porque él tiene una idea de México que es una idea que no es la idea del siglo XIX o del siglo XX. Para él, México es hasta Manila. Y Manila es plataforma para China. Cuando habla de la otra parte, habla de la invasión de los franceses en Florida. Para él es una amenaza terrible. Porque para él Florida es parte de sus horizontes. Y cuando habla de la primera relación con Perú, o sea, vemos como también su espacio. Y cuando habla del norte, o sea, de los chichimecas, él participó en la colonización. O sea, me interesa mucho cómo, y otra vez, no tengo el tiempo, él no habla de local y global, habla de patria y habla de mundo, universo. Y lo que es interesante es ver cómo él
logra articular local y global. O sea, no está sacrificando lo local, pero tampoco está encerrando este local únicamente en la Nueva España. O sea, hay un ejercicio histórico que para nosotros es, yo creo, fundamental, esta dialéctica de local y global. Ahora, si exactamente en la misma época viajamos para las islas del Cabo Verde, como ustedes saben, Diego Muñoz Camargo es un mulato, es un mestizo. Bon. André Álvarez de Almada es un mulato de Cabo Verde. Es el hijo de un portugués y de una princesa africana. Él hace el mismo trabajo que Diego Muñoz Camargo, solo que no es Tlaxcala. Para él es Cabo Verde y esta parte de África Occidental que es la Senegambia. Él crea un espacio local que ubica en un espacio global. Para este mulato de Cabo Verde, el centro del mundo es Senegal, Guinea, Cabo Verde, y el mundo para él va hasta Caribe, Brasil, la India y Lisboa. Son ejercicios que se repiten en todo este mundo ibérico de la segunda mitad del siglo XVI. Si pasamos a Santiago del Estero, hoy en día en Argentina, en Tucumán, en Santiago del Estero, se construye una historia de Tucumán, o sea, estamos bastante lejos de aquí, pero en un mundo que abarca los Andes, Potosí, África, Brasil y el Caribe. Si hoy en día queremos abrir otros horizontes, y no únicamente por razones de moda, porque es de moda hacer historia global, sino nada más para formar a las nuevas generaciones al mundo que nos rodea. O sea, el mundo que nos rodea ya no es únicamente Estados Unidos, ¿no? Es China. O sea, tenemos que, es como un ejercicio, aprender a abrir los horizontes. Y este pasado hace que este ejercicio no es un ejercicio artificial. O sea, los horizontes de la gente del siglo XVI, de estas élites, eran mucho más abiertos que los horizontes de muchos de mis compatriotas en Francia o de los latinoamericanos, ¿me entienden? Y es por eso esa visita en el pasado nos permite, para mí, desarrollar no únicamente un conocimiento, digamos, mejor del siglo XVI, pero sobre todo pensar en nuestros instrumentos. O sea, hasta qué punto la disciplina histórica es algo eurocéntrico, cómo podemos recentrar esta historia, cómo podemos también aprender a conservar y defender identidades locales fuertes. Es lo que hace Diego Muñoz Camargo. O sea, todo su discurso sobre Tlaxcala, sus privilegios, su pasado, su historia, pero al mismo tiempo ubicando este espacio local en un espacio que es el espacio dinámico de su época. Y el espacio dinámico de su época, como ustedes saben, los criollos de la Ciudad de México en 1580 dicen: nosotros somos el corazón del mundo, porque la Nueva España está entre Asia y España. Entonces, ahí vemos otra vez este esfuerzo intelectual para abarcar otros horizontes, otros espacios, y sobre todo para conservar justamente ese lazo con ese espacio local, ¿no? Podemos criticar todo el trabajo de Diego Muñoz Camargo diciendo que es mestizo, que no entendió las culturas indígenas. Eso para mí no me interesa. Lo que me interesa es ver cómo él rescata todo el pasado prehispánico, porque al mismo tiempo la colonización de la memoria, y es por eso este proceso mucho ambiguo, por una parte impone marcos teóricos europeos, transforma completamente toda una serie de referencias indígenas, pero es la salvación también de estas memorias. Es lo que hace Diego Muñoz Camargo, pero consigue después articular, conservar estas memorias dentro del nuevo mundo, que es el mundo de la monarquía católica. O sea, es un mundo ya planetarizado.
entienden que para mí, para mis compatriotas, para mis colegas profesores en Francia, son documentos fabulosos. Porque eso permite también invertir la relación intelectual entre Europa y América. Es importante para nosotros aprender de gente de la Nueva España, de mestizos, a pensar de otra manera el mundo. Y eso también es una manera de recentrar el discurso histórico. O sea, obviamente el discurso histórico es siempre un producto europeo, pero regreso sobre este ejemplo de las casas. Las casas no únicamente nos dice para pensar la destrucción de los indios de México, ojo, África, esa es la clave. Pero las casas hace otra cosa. Frente al concepto fundamental del Renacimiento, la antigüedad clásica, él construye la antigüedad indígena, ¿no?, en la historia apologética sumaria, compara los dos mundos, ¿no? Crea obviamente una globalidad latinoamericana con todas el mundo de los incas, de Mesoamérica, de Brasil, etc. Pero la novedad de las casas presenta la antigüedad americana, indiana, como superior a la antigüedad clásica. Y eso también es interesante para nosotros. Obviamente, antigüedad es un concepto europeo, es una obsesión del Renacimiento. Pero él utiliza antigüedad para explicar el mundo indígena y invertir la relación entre los dos mundos. No estoy diciendo que es un modelo que tenemos que repetir o seguir, pero es interesante intelectualmente pensar este esfuerzo lascasiano para al mismo tiempo utilizar estos instrumentos del Renacimiento, pensar el otro mundo en términos de antigüedad y al mismo tiempo para decir, ojo, la antigüedad indígena es mucho más moral, superior, etcétera, a la antigüedad mediterránea. Entonces ven cómo el laboratorio mexicano con Motolinia, la historia global a través de las casas, la articulación de una historia local con una historia global son lecciones para nosotros. Y para mí es mucho más importante que saber si la conquista fue algo positivo o negativo. Es una cuestión importante para ustedes mexicanos. Para nosotros lo que es importante es aprender que lo que pasó aquí en el siglo XVI para la escritura de la historia es fundamental en un contexto de globalización. O sea, un contexto en el cual todos nosotros tenemos que pensar nuestro mundo con relación a otros mundos. O sea, Diego Muñoz Camargo tiene que pensar su mundo tlaxcalteca o mexicano con relación al mundo europeo, al mundo africano y al mundo del otro lado del Pacífico. Nosotros europeos ahora tenemos que aprender a pensar nuestro mundo con relación a otros mundos, no únicamente como periferias, pero tal vez muy rápidamente como mundos dominantes. O sea, ¿qué somos nosotros frente a China? ¿Entienden? O sea, los horizontes no nos permiten nada más limitarnos a una historia nacional, lo que es mucho el caso en Francia, o una historia europea. Tenemos que saber lo que somos y aprender también cuál es el paisaje hoy en día. Este paisaje, y voy a insistir sobre eso en otras conferencias, en 1519 hay 3 acontecimientos fundamentales. La conquista de México, pero hay 2 acontecimientos tan importantes y tal vez más importantes: la vuelta al mundo y el intento portugués de conquista de la China. Y son acontecimientos, no voy a hacer la conferencia porque ya hablé mucho, voy a hablar de eso en Veracruz, ¿no? Son acontecimientos conectados y ligados. Fundamentales porque nos obliga a ver la conquista de México no únicamente con relación a España, a Europa, sino a través de lo que pasa en el Pacífico y lo que pasa entre portugueses y la China de los Ming. Y obviamente lo que pasó y lo que no pasó. O sea,
la victoria de Hernán Cortés, la conquista española. Ustedes son el resultado, ¿no? Y la dominación hoy en día china es también el resultado de la derrota de los portugueses en 1521. Hay entre portugueses y chinos hay una batalla muy importante cerca de Cantón, ¿no? Y se acaba el proyecto portugués. La victoria de China, la derrota aquí, son elementos fundamentales no para el siglo XVI, para hoy en día. O sea, estamos viviendo con las consecuencias. Ustedes son, para bien o para mal, del lado occidental, ¿no? Estoy hablando en español, ¿no? Los chinos en 1521, después de vacilar mucho, no entendían quién eran embajadores o conquistadores, no sabían quién eran esta gente y finalmente deciden exterminar a los portugueses. Eso obviamente explica, no todo el presente, pero otra vez insisto, el siglo XVI es un elemento que nosotros historiadores podemos contribuir para entender el mundo contemporáneo. Y una manera de limitar este eurocentrismo es decir, no, la conquista de México tiene también que leerse también del otro lado, o sea, ver esta conquista del lado de China. Y no únicamente porque sería una moda historiográfica, sino que es muy difícil hoy en día hacer como si no existiera China, ¿entienden? Rápidamente llegarán aquí los chinos para recordarnos que sí existen y que son ellos que escriben la historia y ya no nosotros europeos, ¿no? Entonces son las reflexiones que quería compartir con ustedes. Insisto siempre, o sea, y es un punto de vista que asumo como completamente eurocéntrico. Yo soy europeo, su historia me interesa para mi país y para Europa, o sea, o para justamente estos intentos que hacemos de repensar la historia del mundo. Es un punto de vista muy no personal, porque lo comparto con muchos de mis colegas en Francia que enseñan la historia. Es una manera de leer el pasado de ustedes. Y como su pasado puede tener muchísimos sentidos, el sentido que para mí tiene su pasado y la manera como entre los múltiples usos de la historia tento utilizar este pasado para pensar obviamente el presente de la parte del mundo en la que yo vivo. Muchísimas gracias. Qué interesantes son las reflexiones que nos llevan a pensar la historia desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, a encontrar años que son específicos. Aquí hablamos del siglo XVI, pero también podríamos hablar de 1968, de 1789, de 1453, en fin, hay cifras, hay fechas que, digamos, parecería que todo se conjunta o se sintetiza para mirar una época, además con la visión, con la perspectiva que nos ofrece Serge Kruczynski. Para dar oportunidad a nuestro conferencista de leer las preguntas, los comentarios que ustedes hacen por escrito, yo aprovecho el tiempo para hacer el siguiente anuncio de actividades. Por supuesto, ustedes saben que este año tenemos dos fechas que son emblemáticas. Una de ellas es el 5º centenario, 1519. La otra fecha, mucho más cercana a nosotros, hace 100 años, se cumple el próximo 10 de abril, el próximo miércoles 10 de abril. En 1919 fue asesinado el caudillo Emiliano Zapata y lo recordamos aquí en este instituto.
También, a propósito de esta fecha, les comento que lunes y martes, el día de mañana y pasado, 8 y 9 de abril, organizamos el coloquio Emiliano Zapata a 100 años de su muerte. Va a tener lugar en Cuernavaca y en Cuautla, Morelos, en horarios de 10 de la mañana, las mesas en horario de 10 de la mañana y 12 de la tarde. Les pedimos que consulten la programación de nuestro portal en internet. Por supuesto, no estamos imaginando que todos ustedes abandonarán su trabajo, casa y dedicación para ir al coloquio a Cuautla y a Cuernavaca, pero sí podrán hacer la transmisión simultánea por Periscope de Twitter. Incluso si no tienen Twitter, entran en internet, buscan en Google, Twitter, INARP, les aparece nuestra página y pueden seguir la transmisión simultánea. Podrán seguir cocinando, haciendo sus cosas, deporte, en fin, gimnasio, trabajo, y tal vez en momentos puedan escuchar algunas de las muy valiosas participaciones que tendrán lugar en este coloquio. Aquí en la sede del INERM vamos a proseguir con el curso La Revolución Agraria Zapatista. El martes 9 de abril participará el maestro Edgar Urbina, quien va a reflexionar sobre el pensamiento del zapatismo, y el jueves 11 de abril el maestro Salvador Rueda Smithers hará la ponderación del zapatismo dentro del proceso de la Revolución Mexicana. Están cordialmente invitados. Si están inscritos en el curso, bueno, pues desde luego asistirán. Si les interesa la conferencia pero no están inscritos, de cualquier manera vengan, se anotan en la lista y tendrán un espacio aquí en nuestro salón de actos. Les recordamos también que nuestro instituto participa en el montaje de exposiciones gráficas conmemorativas de Zapata. Las verán en la explanada del Zócalo capitalino, en el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez y en la estación Zapata de la línea 12. No dejen de visitarlas. Finalmente, y a tono con la conferencia que se da el día de hoy, del miércoles 10 de abril al domingo 14, se desarrollará el Congreso Quinto Centenario de la Irrupción Española y la Guerra Mesoamericana, 10, 11 y 12 en Jalapa, Veracruz, y los días 13 y 14 en Puerto de Veracruz. De nueva cuenta, le recomendamos que sigan las transmisiones a través de Periscope de Twitter. Sigan a nuestro instituto en sus diferentes redes sociales. Recuerden ustedes, todas nuestras actividades son completamente gratuitas. Les agradezco la atención. Devuelvo el micrófono a nuestro conferencista. Gracias. Bueno, hay una pregunta sobre la transición digital y voy a aprovechar esa pregunta para... Yo empecé preguntándome sobre qué significaba, qué era la conquista, ¿no? Obviamente una dimensión para mí fundamental y que tal vez podamos entender mejor hoy en día es el salto para el paso a la escritura alfabética. O sea, nosotros estamos viviendo esta revolución digital, ¿no? Que es una revolución no impuesta desde fuera, pero también impuesta y que transforma en particular las relaciones entre nosotros, o sea, a través de estos teléfonos, de estas máquinas, es un momento que tiene un impacto fundamental. Y creo que si queremos ver de una manera crítica la conquista del siglo XVI, es muy importante pensar sobre el impacto de esta imposición de la escritura alfabética. Hay resistencias. Yo trabajé sobre los códices de Texcoco, que son pinturas de los años 1540, y se ve cómo hay influencia de un modelo histórico europeo. Al mismo tiempo hay una resistencia de los glifos, la pictografía y todo eso. Yo creo que la revolución alfabética otra vez es importante, no únicamente porque sucede aquí en México, sino que la revolución alfabética se va a extender después a muchos otros países y que transforma completamente la relación con la realidad. O sea, lo que nos dice una pintura, un códex, o sea, la forma, el contacto con la realidad que nos ofrece este tipo de este material, y lo que representa la escritura, el libro, el papel, son mundos cuya semiótica es completamente distinta. Y
es importante tratar de medir lo que significa pasar tan rápidamente de un mundo para otro. Y reflexionar también, los códices de Texcoco conservados en mi país, lo lamento mucho, pero son los excesos de la historia del 19 y tal vez regresarán en su tierra. Esos códices hechos hacia 1540 en Texcoco son códices hechos bajo la responsabilidad de las élites indígenas, los caciques de Texcoco, que son gente que al mismo tiempo escriben el español, o sea, manejan perfectamente la escritura alfabética. O sea, son gente que funcionan con los dos sistemas. Eso también es interesante para la historia de la mente humana, ¿entienden? Ahora, es muy posible que esta forma de conquista sea una cosa mucho más brutal y violenta y destructora que la guerra militar, que la destrucción, que la explotación económica, porque es un proceso irreversible. La gente aquí que está, yo veo eso con mucho gusto, tomando notas, etcétera, puede ser con papel o con otras cosas, son dimensiones, hoy en día podemos entender lo que significa, ¿no? La revolución digital es otra forma de colonización, ¿no? Y yo creo, para mí, yo tengo una visión muy negativa, una forma de esclavitud, ¿no? Bastante terrible, ¿no? Son formas de conquistas interesantes porque cuando se impone la escritura alfabética no hay rebeliones indígenas en contra de la escritura alfabética, ¿no? Como no hay rebeliones en contra de la revolución digital, no, al contrario, ¿no? Todos se precipitan, ¿no? Y son conquistas muy, muy ambiguas, ¿no? Siempre en los años 1540 estaba yo hablando de la imposición de la escritura de la historia, ¿no? Sabemos que hay indígenas, siempre de las élites, que leen el español y que están leyendo crónicas españolas, ¿no? Que leen estos indios de la nobleza que entienden el español y que leen las crónicas, Florián de Ocampo, por ejemplo, las grandes crónicas. Descubren que en la antigüedad los españoles eran paganos, que no eran cristianos. 2, que son vencidos, son los vencidos de los romanos. 3, que los que civilizaron a los españoles fueron gente que llegó de otra parte. Y tenemos testimonios de españoles que tienen pánico. Y insisto sobre este lado muy ambiguo, o sea, sí, hay una colonización de las memorias, pero también a través del conocimiento de la historia española, estos indígenas empiezan a invertir el discurso, diciendo, ustedes nos reprochan la idolatría y su paganismo. Y ustedes no quieren civilizar, pero ustedes y los romanos, ¿no? Y eso muy temprano, en los años 1540. Y eso es también interesante porque frente a esta forma de conquista siempre hay formas de apropiación y hay posibilidades de utilizar el instrumento impuesto contra el invasor. Bueno, podría hablar mucho más sobre eso, y yo nunca me metí en eso, pero creo que sería interesante comparar revolución digital, revolución alfabética y tal vez a partir de la idea de que es una conquista, una colonización del 16, tener nosotros tal vez más resistencia o más visión crítica sobre el mundo en el cual entramos ya desde hace 15 o 20 años, ¿no? Hay una pregunta a la que no voy a contestar sobre la reestructuración de la historia mexicana. El problema es un problema de ustedes. O sea, yo aprendí una cosa en 1970, que había un artículo 33, ¿no? Y nunca olvidé que había este artículo, pero sinceramente creo que tenemos los caminos para hacer esta historia son múltiples y la única manera de avanzar es de funcionar a partir de la problemática local. Mi problemática, le voy a dar un ejemplo
y voy a hablar como europeo. Estaba dando una conferencia en Murcia, en España. Después los colegas, o sea, había jóvenes doctores que eran maestros de historia en pueblos de la comarca de la provincia de Murcia. Y tenía 25 años, es un tipo haciendo el doctorado, y me dice: profesor, tengo en mi clase una tercera parte que son cristianos viejos, católicos, blancos, etc. Una tercera parte que son indios ecuatorianos. Una tercera parte que son magrebíes, también inmigrantes. Cuando hablo de la reconquista, los magrebíes, no, España es musulmana, es el país de nosotros y ustedes, etc. Cuando hablo de la conquista, los ecuatorianos me dicen genocidio, etc. Y todo es, sí, pero es a la vez también trágico. ¿Qué tipo de historia? Y eso es Europa. O sea, darse cuenta de que existen estos cristianos viejos, que una parte de la población viene de África del Norte y no es cristiana, y que hay también otra gente que viene como estos ecuatorianos. Y ellos es una inmigración pobre que no vienen de Quito, sino de las montañas, son indios. Y eso es el desafío para nosotros historiadores. ¿Cómo crear una historia europea capaz de integrar estas memorias? Es la única solución para que viva esta Europa, es esa construcción. No podemos seguir enseñando la historia de la Reconquista o la historia nacional. O sea, no tiene sentido. Y no estamos en Madrid o en Murcia, estamos en pueblitos, ¿no? Donde hay esta realidad. Y por eso digo que reestructurar la historia mexicana depende de ustedes, de qué tipo de problemas tienen ustedes. El problema que yo tengo como ciudadano europeo es eso, y no es una cosa completamente urgente. No se trata de decir vamos a hacer una historia global porque está de moda, es que si no lo hacemos, y ustedes saben que mi país tiene muchos problemas actualmente, la fractura, o sea, vamos para la explosión. Y es un ejercicio difícil para historiadores porque no se trata de pasar de una historia nacional a una historia europea. A los ecuatorianos, a los magrebíes les vale la historia europea. Ellos vienen de ex colonias europeas, pero que tienen pasados completamente distintos. Y obviamente la dificultad es crear un relato global capaz al mismo tiempo de articular memorias distintas. Y es muy difícil porque supone, hablo técnicamente, que el profesor, el maestro de historia, no únicamente conozca la historia de España, sino que conozca la historia también del mundo islámico y conozca la historia de la colonización de Ecuador, ¿entienden? O sea, hay que jugar con tres pasados, con formas de... Y eso es un desafío. Yo vengo del norte de Francia, o sea, participé en proyectos, como les decía, utilizando la historia de México. Estaba en la ciudad en la que nací, clases en la cual había 70% de musulmanes y de gente que venía de Argel. O sea, la minoría, 30%, eran blancos, o sea, tradicionales, ¿no? O otra inmigración como el caso de mi familia. ¿Cómo hablar de la colonización en estas clases? Con la dificultad, otra vez hablo de la urgencia absoluta, o sea, no tenemos tiempo de esperar que los historiadores se pongan, es eso. Entonces, estoy explicando un poquito el mecanismo de este enfoque, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Y es la responsabilidad de la gente, de los investigadores, de los profesores. O sea, nosotros somos los especialistas, nosotros podemos construir estas memorias, estos pasados. Ahora, eso nos obliga constantemente a abrir, no voy a hablar demasiado, pero yo creo que es interesante para ustedes. Trabajé recientemente en una ciudad que se llama Nimes, sur de Francia. Ciudad con ruinas romanas, ciudad que era muy próspera en el siglo XVIII.
había producción de seda. Y esa ciudad vendía sus productos en Lima y producía ropa para las cacicas indígenas peruanas. Pero también esa ciudad importaba añil y cochinilla de México. Y eso lo vemos en el Museo de Nîmes. O sea, llegando con los alumnos, con los profesores, nada más con los objetos, cochinilla. ¿Qué es la cochinilla? Inmediatamente hay que explicar que había relación entre Nimes y la Nueva España, que la cochinilla es un producto indígena, que la cosa del tributo, etcétera, etcétera. Este dinero que hacía la ciudad de Nimes, invertía este dinero en el tráfico de esclavos. O sea, se compraba esclavos que circulaban de Marsella para Nantes, para el Caribe. O sea, a partir de una ciudad de provincia francesa, finalmente, y de los objetos que están en el museo de la ciudad, ustedes tienen que hablar de Francia, de Perú, de África, o sea, abrir este pasado. Y en los libros de cuentas de la ciudad de Nîmes, en los inversionistas del tráfico de esclavos, aparece un nombre famoso para nosotros, Voltaire, el defensor de los derechos humanos, del anticolonialismo, o sea, crítico del racismo y todo eso. Voltaire era un inversionista prudente y invertía su dinero donde podía ganar más. Y es interesante, los muchachos aprenden en la historia la filosofía del siglo XVIII, las luces, etc., pero al mismo tiempo saber que Voltaire era un accionista, ¿no? Todo eso a partir, y voy a concluir sobre eso, sobre lo local, o sea, todo eso está en el museo. Basta utilizar los objetos. Y es una historia que no es una historia de Francia, es una historia que va mucho más allá. Y los documentos en Nimes enseñan cómo los modelos, o sea, no se vendía cualquier cosa a las cacicas de los Andes y de Cusco. O sea, había un pedido por parte de esta clientela indígena rica que quería estos textiles o sea, hay todas redes de circulación y a partir de cosas concretas podemos abrir los horizontes, ¿no? Otra vez, repito, no puedo responder para ustedes mexicanos porque para mí la única manera es partir de situaciones concretas de lo que tenemos y desarrollar esta forma de historia a partir de las urgencias locales, ¿no? Finalmente, hay una pregunta. Hay una pregunta también. Ya hablé mucho sobre Fray Francisco de Vitoria y sobre su influjo sobre el proceso de colonialismo en los indígenas, ¿no? Entonces, siempre si seguimos la perspectiva que estaba tratando de seguir con ustedes, ahí también hay un elemento importante para nosotros europeos. O sea, como ustedes saben, se plantea Francisco de Vitoria la cuestión de la legitimidad de la conquista y sobre todo de la definición que puede ser la relación del mundo cristiano, concretamente del mundo ibérico, con otras sociedades. Y es importante porque es un debate que va a reaparecer constantemente en la historia europea. Otra vez una anticipación. Ahora, yo insisto siempre, me parece cada vez más importante acercar el mundo luso del mundo hispánico. La respuesta del lado portugués la tenemos muy temprano en el siglo XV. Y eso también tiene que ver con lo que decía acerca de las casas. A mitad del siglo XV, el Papa Nicolás V negocia con los portugueses. Los portugueses tenían el derecho de transformar en esclavos los negros islamizados. Ser islámico
era considerado como forma de degradación, de situación que justificaba la esclavitud. ¿Qué decide el Papa Nicolás V a mitad del siglo XV? Que es lícito transformar en esclavos a paganos, una cosa que era imposible en la Edad Media. O sea, el derecho, la práctica hacía que se puede transformar los musulmanes, que son siempre esta islamofobia que conocemos muy bien, en esclavos. Paganos, no. ¿Por qué es importante? Porque frente al discurso, por ejemplo, de Francisco de Vitoria, es el otro discurso que va a dominar y que va a justificar transformar a los indios de América en esclavos. O sea, lo que se permitía con los africanos negros paganos se va a extender. Ustedes saben como mexicanos que es abolición de la esclavitud indígena con las leyes nuevas, etc. Yo trabajo mucho en un país en el cual la abolición de la esclavitud indígena es de finales del siglo XVIII, o sea, Brasil. El resultado lo conocen, o sea, la eliminación de la población indígena. Entonces, es también interesante y terrible también acercar los dos, digamos, las dos trayectorias históricas y reflexionar sobre eso. Y obviamente lo que pasó en Portugal tuvo mucha influencia sobre lo que pasó en la parte hispánica. Cuando su presidente exigió disculpas por parte del gobierno español, yo pensaba que es mucho más complicado porque la persona que se ocupaba de los asuntos de las Indias era la emperatriz Isabel de Portugal. Entonces sería bien tal vez pedir a los portugueses. Carlos V no tiene mucho interés con América. Lo que interesaba a Carlos V es conquistar parte de Francia, Borgoña. O sea, su obsesión era su herencia y después tenía problemas con los luteranos y en Italia con el Ducado de Milán. Isabel de Portugal, familia que tenía ya una tradición de expansión colonial, de colonización, se ocupó mucho y si ustedes ven los documentos, son documentos firmados por Isabel. Lo que permite también plantear, no plantear porque son muchas preguntas, pero lo hice con los periodistas, sería interesante también en la conquista el papel de las mujeres. Porque una de las cosas nuevas, digamos nuevas para mí en los últimos 30 años en Gender Studies, o sea, obviamente cuando hablamos de conquistas son siempre machos, ¿no? Los guerreros aztecas y los conquistadores, y las mujeres en eso, ¿no? Es importante, yo creo mucho más importante. Allá tenemos el caso, obviamente, del lado imperialista, pero un papel importante y saber que, por eso insisto sobre esta dimensión europea de la conquista, ¿no? Carlos V nació en Gante, ¿no? Y su esposa es portuguesa, ¿no? Lo que no desresponsabiliza a los europeos, pero lo que nos obliga a abrir otra vez estos horizontes y tener una imagen más compleja del pasado. Bueno, no quiero hablar... Podría continuar hablando, pero no quiero abusar de su paciencia, ¿no? Si tienen otras preguntas, sí. Pero mejor que utilice. No tanto para mí, sino para poner. Sí, gracias. Bueno. La pregunta es relativamente sencilla. Maestro Kruczynski, ¿cuál sería su reacción si en su próximo viaje se encontrara la reconstrucción del Templo Mayor que tenía la altura exacta de la catedral y la delimitación de la isla de Tenochtitlan, que es la actual delegación Cuauhtémoc? Pretendemos en un proyecto que estamos realizando la rehabilitación de 6-7 sitios arqueológicos, incluyendo lo que acabo de mencionar. Bueno, le voy a contestar y no le voy
contestar, pero voy a remontar el tiempo, ¿no? Cuando vivía aquí, México era un país lleno de petróleo y de repente hubo una crisis, ¿no? Era un país muy pacífico, muy tranquilo, con un partido casi único, y frente a la crisis, ¿no?, del petróleo y el pánico, el gobierno mexicano decidió destruir el seminario, hacer excavaciones. Y yo creo que eso es más importante que reconstituir, o sea, ya eso pasó, ¿no? Para un europeo, para un historiador, es fascinante ver cómo ustedes utilizan en contextos de crisis, en contextos políticos, ustedes son capaces, y pocos países de esta parte del mundo, Estados Unidos no puede hacer eso, no tiene pasado prehispánico, bueno, para Brasil es impensable, y ustedes tienen la capacidad continuamente de reconstruir el pasado y de utilizar como una reserva. Cuando llegué aquí en 1970, para ver el mundo prehispánico había que ir al Museo de Antropología, ¿no? Y vi aparecer progresivamente, y ustedes saben la importancia, y el hijo de un grande maestro aquí participó mucho en eso, y otros, o sea, lo que observo para mí es muy, otra vez, esa confrontación con Brasil es importante. Me sorprende siempre como en Brasil nunca funcionan con el pasado, no tienen, o sea, esta relación con el pasado que ustedes tienen constantemente. Es una característica típicamente mexicana y que hace que ustedes se parecen mucho a un país europeo. O sea, me está hablando del Templo Mayor. Acabo de ver una cosa horrible que es una telenovela que se llama Versalles. La manera como es nuestro Templo Mayor, de cierta manera, porque se supone que la República acabó con cerramos el palacio, medio lo destruimos, lo abandonamos, pero por eso, o sea, esta capacidad de resucitar y de transformar eso, obviamente también es un producto mítico, pero una telenovela para la mayor parte de nuestros compatriotas en Europa es la realidad, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia entre Versalles y Game of Thrones. Entonces es interesante cómo ciertos países pueden utilizar el pasado por razones múltiples, y cómo otros países viven en lo que François Hartog denomina presentismo, viven el presente exclusivamente. Tuve el privilegio de visitar 2 veces China, o sea, participé en ceremonias, etcétera, en que 5.000 años de historia, había esta obsesión casi mexicana, ¿no? Y de utilizar, pero como francés puedo entender perfectamente, ¿no? Y es interesante cómo ciertos países en el planeta utilizan de todas las maneras posibles, y después en un congreso de historia tuvimos que soportar durante 2 horas la lectura de los pensamientos, era un pequeño libro rojo de Confucius, y con una reconstitución no de un templo mayor, sino de danzas rituales de la época de Confucius. En un mundo globalizado, ver cómo hay ciertos países que utilizan y otros no. Ahora, si es útil para ustedes o no, si es una aberración o si es un proyecto turístico, obviamente turísticamente puede funcionar. Yo creo que otra vez eso les toca a ustedes. Es parte de su identidad, como se dice. Ahora, lo importante, pienso en Diego Muñoz Camargo, es articular la identidad que ustedes quieren desarrollar con el mundo real. Y el mundo real no es únicamente su vecino Estados Unidos, es también América Latina, es también el resto del mundo.
Y otra vez, insisto en Muñoz Camargo, pero hubiera podido hablar de Juan Bautista Pomar. Es importante crear una identidad fuerte personal, pero relacionando eso con el resto del mundo. Si no, esta identidad es ridícula, es grotesca. Y ese trabajo de articulación es bastante difícil porque supone a la vez el conocimiento fuerte de lo local, ¿no? del lugar donde uno vive, pero también la lucidez, donde saber cuáles son las fuerzas, en qué mundo estamos, ¿no? Me impresionó mucho lo de China, porque esta espectacularidad, obviamente, es para impresionar a los pobres europeos, ¿no? Y sentirles, o sea, que ellos no son nada, ¿no? O sea, como lo hicieron con los portugueses, ¿no? Y que no importan nada, ¿no? Entonces, tal vez es eso que habría que ver, pero eso es el trabajo de ustedes. Pensando tal vez, yo enseño en Princeton y convivo mucho con los mexicanos del otro lado, ¿no? Que hay otro México. Y que este México existe también, que es un México fascinante porque son gente que son a la vez gringos y mexicanos, y que tal vez esta elasticidad, esta capacidad formidable de pasar de un mundo para otro, y como ustedes saben, los mexicanos de Estados Unidos no son todos indocumentados. Yo tuve el privilegio de enseñar en Princeton. ¿Quién me invitó? Un mexicano, no un gringo. Bon. Y son los latinoamericanos que me recibieron y conviví con otra gente. Entonces, hay también esta otra forma de México que da mucho que pensar y que da mucha envidia a un francés. O sea, yo no tengo como un camaleón, ¿no? O sea, esta capacidad de funcionar con una identidad fuertísima mexicana y por otra parte con un americano que sabe todo de las trampas y de los sistemas del otro mundo, ¿no? Entonces, ellos también pueden decidir de lo que es su pasado y cómo se relacionan con el pasado, ¿no? Porque son parte de ustedes también. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Cuando viviendo en Nueva York. Sí, señor. ¿Quieres acercarse tal vez? Yo le quería hacer una pregunta. Lo que usted decía en cuanto a la reconstrucción de nuestra historia de los mexicanos. Nosotros durante la época de la conquista, si profundizamos un poco, nos damos cuenta que a los indígenas no se les trataron como en una parte de la historia de México se nos quiere hacer ver, ¿no? Después de la independencia de México en el 821. También vemos como Hernán Cortés, durante la conquista y un poco posterior a la conquista, se le degrada y se le degrada de una manera muy importante en España. Cuando los europeos, ingleses, franceses, alemanes y todos, empiezan a disminuir la importancia de la conquista de los españoles en América, este antihéroe lo vuelven héroe. Entonces otra vez volvemos a reconstruir la historia de México. Y como yo decía, después del 1821, cuando somos independientes, empezamos como país a crear una nueva historia, donde nosotros los mexicanos volvemos a reivindicar a los indígenas. Ahora en el 219 volvemos otra vez a tratar de reescribir una historia que nosotros como mexicanos, los que nos gusta la historia y estamos enterados, sabemos exactamente lo que ha pasado en México. Entonces, como dice usted, desafortunadamente usamos los hechos históricos como elementos para justificar cuestiones de tipo político más que de tipo histórico. Ese es mi punto de vista. Doctor, no sé qué piensa usted al respecto. Bueno,
No, nada más que no existe una verdad histórica única. La historia se utiliza siempre, todos, por razones ideológicas y políticas. Me interesa la historia y respondo siempre contestando como francés europeo, para solucionar problemas actuales de mi tierra. O sea, en función, no digo que las formas de historia, los enfoques, sean enfoques válidos para los siglos. El mundo contemporáneo me hace preguntas, tengo que dar respuestas. Y sobre todo, no tanto enseñar la verdad del pasado, sino enseñar un espíritu crítico y aprender a tener distancias y aprender a saber que las memorias son plurales, nos gustan o no nos gustan, es eso. Es un proceso siempre de construcción y siempre discutible. O sea, y esta visión será después destruida. O sea, cuando estaba aquí tratando de hacer historia de las mentalidades, en la dirección de estudios históricos imperaba el marxismo dialéctico, modelos teóricos sumamente importantes. Alfredo utilizó mucho estos modelos también y que respeto absolutamente. Después vivimos en épocas en que el marxismo y todas esas cosas eran completamente obsoletas y tenían que ser destruidas en nombre de postcoloniales, subalternos y todo eso. Entonces sabemos que este trabajo de construcción, de deconstrucción se hace constantemente. Yo creo que nos enseña dos cosas, que tentamos abrir horizontes para solucionar una serie de preguntas que se hace la sociedad. Y sabemos también que no son verdades que son bastante limitadas. Lo que estoy diciendo es válido para mí, para Europa, para Francia. No digo que sea válido para ustedes. Tengo el privilegio de enseñar en Brasil y en Princeton. Sé que el discurso no puede ser igual, que no voy a hablar con los mexicanos que están en Princeton. Son gente brillantísima, son los hijos de la gente de Monterrey que se está preparando a volverse élites globales y generalmente que no saben nada de la historia de México. Pero no son ustedes, ¿me entiendes? Entonces, hasta en estos contextos es distinto. Cuando hablo en Amazonia, en frente de un público que son tan mestizos como ustedes y que rechazan absolutamente la idea de tener algo que ver con los indios, tengo que también cambiar el discurso. Si les digo, es maravilloso, ustedes tuvieron un presidente indígena, Benito Juárez, a mitad del siglo XIX. Bueno, para ustedes es tan evidente que les parece completamente absurdo y por qué perderse el tiempo. Cuando explico eso y con el retrato a mis alumnos en Belém do Pará, en Amazonia, y que ven el siglo XIX que un indio era presidente de México, y cuando al lado tengo el retrato del emperador Don Pedro II, el abismo. Cuando hablo de las leyes de secularización, las leyes de reforma, y que ustedes piensan que hoy en día el mayor latifundista de Brasil es la Iglesia Católica. Eso es lo que, no digo que México sea mejor o Brasil, es lo que, cuando hablo de espíritu crítico, que les da mucho que pensar, que ven que hay otros caminos. No digo que el mundo de Juárez sea perfecto, ni que las leyes de reforma, pero eso es importante. Ven que había otros caminos, otras maneras de incluir, o hablando de los indios, y es terrible para mí ver gente que obviamente son hijos de indígenas que no pueden de ninguna manera aceptarlo. Gente que viene de las favelas, porque con las reformas de Lula hay gente que viene de barrios muy pobres, ¿no? Entonces, poco a poco, enseñándole cosas como fiestas indígenas en Oaxaca, ven que existen otros modelos, ¿no? Es poco, pero es suficiente para que salgan del curso pensando,
hay otros mundos, ¿no? Me acuerdo una vez, trabajé con Que Viva México de Eisenstein. Obviamente es una película, es una visión rusa, pero ver eso para ellos es completamente, es casi ciencia ficción, ¿no? Después tienen que pensar y darse cuenta que esta gente que vemos, que está hablando sobre todo de Amazonia, en Amazonia llegaron negros, pero son sobre todo portugueses e indígenas. Y ustedes saben, hay tribus amazónicas en reservas y todo eso, pero la mayoría de la población son mestizos y muchas veces son los abuelos, ¿no?, que llegaron a Manaos, a Belém. Y el rechazo del mundo indígena es tan fuerte que cabe a la universidad hacer ese trabajo lento de reintroducir la parte indígena y también para ellos después escoger. O sea, no les voy a explicar cuál es la identidad de un amazónico, saber por lo menos que eso es su historia. Y justamente por eso América es importante confrontar, ¿no?, el mundo de aquí con el mundo de allá, y eso provoca entre ellos debates. Yo les decía, hace 10 días estaba hablando de la conquista de México. Los amigos de Brasil festejaron sin problemas en el año 2000 los 500 años de la llegada de Cabral, ¿no? No hubo polémica. ¿Por qué polémica? No, es la civilización que está llegando. Para mí como observador es fascinante. O sea, cómo la civilización, pues sí, es la modernización, es todo eso, o sea, la diferencia entre los mundos, ¿me entienden? Hubo algunas críticas en ciertos lugares, pero poquísimos, y se festejó, se reconstituyó el barco de Cabral, y hubo fiestas y todo eso, que para ustedes y hasta para mí es horroroso, pero ellos construyeron su identidad sobre la integración del pasado africano hoy en día y el rechazo absoluto del pasado indígena. Como de cierta manera, me permito decirlo, ustedes rechazaron absolutamente su pasado africano, dando cierto espacio al pasado indígena, ¿no? Otra vez, vale la pena hacer una historia que ponga los dos mundos juntos, para entender ese tipo de construcción y ver cómo, por qué países que son católicos, ibéricos, que procesos de colonización bastante parecidos, producen sociedades en este aspecto, memorias completamente distintas. Bon. Por cierto, en el coloquio que empieza el miércoles en Jalapa y prosigue el sábado en Veracruz, va a haber un par de ponencias sobre África, ¿sí? Porque nos estamos haciendo patos, no gansos, con África. Bien, podríamos seguir aquí hasta mañana, ¿sí? Pero esta es la introducción de lo que sigue el miércoles. Ojalá puedan enlazarse. Va a estar ahí una conferencia magistral de Don Serge, otra de Florescano, otra de Enrique Semo, ponencia sobre África, Juan Ortiz, etcétera, para hablar de esto que le queremos poner la irrupción española y la guerra mesoamericana. El concepto es de Luis Fernando Granados, que está por allá atrás. Y entre todos ustedes quiero saludar particularmente a mis maestros, Marta Luján y Alfredo López Austin. Gracias por venir, mis maestros. Gracias a todos ustedes. Es apenas la entrada. Estamos gestionando que para próximas ocasiones tengamos un brindis para poder seguir platicando. Estamos en eso. Por lo pronto, muchas gracias. Los esperamos en las páginas del INER a partir del miércoles para seguir discutiendo esto que finalmente es discutirnos a nosotros mismos, qué somos y sobre todo qué queremos ser. Serge, mil gracias. Mil gracias. ¿Es para ti? Muchas gracias. Muy amable. Gobierno de México.